Imagínate esto, un genio cripto perdido por 14 años lanza un solo emoji que sacude todo el mercado. 9 empresas gigantes están apostando su futuro a XRP y la SEC está en un dilema histórico. ¿Es el 2025 el año en que XRP reescribe las reglas de las finanzas o una trampa para los desprevenidos? Esto es más grande de lo que tú te imaginas y no querrás perderte ni un solo segundo. ¿Será por todo esto que empiezan a desaparecer los XRP de los exchanges? El universo de Ripple y XRP Ledger bulle con eventos clave y XRP, como siempre, es el epicentro de toda la intriga. Con su precio actual en torno a los $2.19, la voz de un cofundador rompiendo el silencio, un caso legal en su punto álgido y un torbellino de inversión institucional, Ripple se encuentra en el centro de todas las miradas. Prepárense para un análisis exhaustivo con información exclusiva que no se encontrará en ningún otro lugar. No podemos ignorar los acontecimientos cruciales que sacuden el mundo del blockchain. Hablemos del tema que tiene al mercado en llamas, que son los ETF de XRP. Al menos 9 empresas, incluyendo a Bitwise, Franklin Templeton, Wisdom Tree, 21 Shares, ProShares, Grayscale, Canary Capital, Volatility Shares y posiblemente hasta BlackRock, han presentado solicitudes a la SEC para productos de inversión en XRP, desde ETF al contado hasta fondos con futuro. Esto es un terremoto institucional. Miren, Franklin Templeton solicitó un ETF al contado con la CBOE el 17 de junio del 2025 y la SEC abrió un periodo de comentarios públicos hasta el 31 de julio. Por su parte, ProShares planea lanzar 3 ETF de XRP con futuros, incluyendo un Ultra XRP con apalancamiento de 2X. Volatility Shares ya lanzó un ETF de futuros el 22 de mayo y Grayscale sigue a la espera de la aprobación por parte de la SEC de su ETF. Pero miren, Brasil y Canadá nos llevan la delantera. Purpose Investment lanzó el ETF XRPP el 18 de junio, la semana pasada, con $500 millones en activos en su primera semana. Y ya llevamos más de un mes negociando los ETF en Brasil. ¿Qué faltará para que XRP tenga su ETF en Estados Unidos? ¿Y qué tan probable es esta aprobación? Miren, Polymarket, con un 90% de precisión de todo lo que normalmente estudia y apuesta, da un 88% de probabilidad para un ETF al contado en el 2025, aunque bajó del 98% por la incertidumbre del caso de la SEC. Lo hemos venido siguiendo y lo veíamos 98%, 84% y ahora 88%. Con XRP en 127 mil millones de capitalización, el interés institucional es brutal. El volumen de trading en Coinbase subió 29.140% en un solo día en el mes de junio. Si los ETF se aprueban, podrán atraer $5.000 millones en flujos iniciales, disparando a XRP hacia los $5, como pongo acá en el thumbnail, según lo que dice Coinpedia. Y aquí viene un dato importantísimo. El XRP Ledger procesó 87 millones y medio de transacciones en el 2024, lo que representa un 20% más que en el 2023 con un 99.9% de confiabilidad. ¿Qué significa esto? Que casi todas las operaciones pasaron en limpio, sin problema. Eso es poder puro. Mientras que esperamos los ETF, la cantidad de nuevas billeteras que holdean XRP ya superaron los 7 millones. Y muchas han ido recogiendo tokens de los exchanges hasta ver en este momento una escasez que no se veía hace mucho tiempo. Miren las gráficas de las reservas de los exchanges. Las reservas en exchanges muestran salidas masivas, con 600 millones de XRP que ya han salido de Binance, 5.000 millones de XRP que salieron de Upbit, 16 millones de Bitstamp y 98 millones de Bybit. ¿A dónde irán todos estos XRP? ¿Será que se ha filtrado alguna noticia sobre el caso de la SEC? No sabemos. Justo, este es el drama cripto más grande de la década. El caso Ripple contra la SEC. Desde el 2020 venimos hablando de esto. La SEC acusa a Ripple de vender XRP como un valor no registrado por $1.300 millones. Y en el 2025 este pleito está en su clímax, pero no ha terminado aún. En julio del 2023, la jueza Analisa Torres dictaminó que las ventas programáticas de XRP en exchanges no son valores, que es un golazo de Ripple. Pero las ventas institucionales, según ella, sí violaron la ley, lo que llevó a una multa de $125 millones en agosto del año pasado. El pasado 12 de junio del 2025, Ripple y la SEC presentaron una moción conjunta para pausar apelaciones y negociar un acuerdo final.
Ripple pagaría solamente $50 millones, recuperando 75 millones del escrow y se levantaría la prohibición de ventas institucionales. Pero la jueza Torres aún no ha decidido, estamos esperando a ver qué dice. Si lo rechaza, el caso podría arrastrarse hasta el 2026 en la Corte de Apelaciones. Si el acuerdo se aprueba, XRP podría clasificarse como commodity, impulsando los ETF y una adopción masiva. Pero un rechazo mantendría la incertidumbre con un posible impacto bajista entre el $80 y el $90, según dice John Deaton. Bajo el nuevo presidente de la SEC, que es Paul Atkins, que es pro-cripto y confirmado el pasado abril, hay optimismo por su postura pro-cripto, pero la decisión de Torres es el comodín. Como dato curioso les tengo, ese caso le ha costado a Ripple $200 millones en honorarios legales desde el 2020, equivalente a 100 millones de XRP más o menos al precio actual. Y la SEC ha gastado 1.200 millones en acciones contra cripto, con Ripple como su caso insignia. Aunque ya decidieron echarse para atrás, vamos a ver qué pasa. Ahora, una bomba que nadie lo vio venir. Arthur Brito es un cofundador de Ripple y creador del XRP Ledger. Rompió 14 años de silencio el 23 de junio, hasta este fin de semana, con un emoji de una cara muda. David Schwartz, CTO de Ripple, que todos conocemos, confirmó que es auténtico. Y XRP subió un 7.6% en pocas horas, de $1.96 donde estaba a $2.20. Claro que acá estábamos en la mitad de la guerra cuando Estados Unidos estaba atacando a Irán en defensa de Israel. Brito es una leyenda cripto, casi un Satoshi Nakamoto. Su tweet llegó cuando el XRP Ledger alcanzó 1.5 millones de transacciones en 24 horas, un récord en 4 meses. En X.com los fans especulan. ¿Será que viene una IPO de Ripple? ¿Será un upgrade técnico? ¿Una mega asociación? El timing no es casual y todo apunta a que este mensaje es apoyo directo a Roger Ver, quien ha sido acusado de evasión fiscal en los Estados Unidos y está a la espera de su extradición desde España. Este caso es un ejemplo típico de abuso de poder surgido a raíz de sus críticas a la administración de Joe Biden y de Gary Gensler. XRP Ledger acaba de anunciar la actualización 2.50. ¿Será que esto tiene que ver con ese mensaje de Brito? Y ahí se abrieron nuevos casos de uso. La actualización 2.50 de XRP Ledger introduce nuevas funciones y mejoras significativas. Permite procesamiento por lotes de transacciones, ideal para pagos masivos y airdrops, beneficiando a empresas y proyectos fintech. Incluye también soporte para custodia de tokens, esencial para todos los productos financieros. Además, incorpora el DEX con permisos, que ofrecen a los desarrolladores un mayor control de acceso para cumplir con regulaciones, mejorando la seguridad y sofisticación de las herramientas DeFi en el XRP Ledger. Mientras la figura de Brito gana prominencia en las redes, Ripple expande su influencia global. En el 2024, XRP procesó $2.7 billones en pagos transfronterizos, demostrando una superioridad sobre SWIFT en eficiencia y reducción de costos. Esa trayectoria ascendente se ve reforzada por nuevas colaboraciones estratégicas con Ripple. Por ejemplo, Alchemy Pay está habilitando la aceptación de XRP para millones de comerciantes en Asia y en América Latina. Simultáneamente, Cheaper Cash está implementando RippleNet en África para facilitar remesas instantáneas. En Dubái, por su parte, Aurum Equity Partners ha forjado una alianza para tokenizar activos inmobiliarios en el XRP Ledger, incursionando en un vasto mercado valuado en $379 billones. Guggenheim, gestionando $335 millones, ha actuado con rapidez y decisión al anunciar la emisión de deuda tokenizada en el XRP Ledger. Este movimiento demuestra un enorme respaldo institucional, impulsando el caso de uso de XRP y anticipando un incremento en su precio. Lo más interesante es que al menos 9 empresas han revelado sus intenciones de utilizar XRP como activo de reserva estratégica, con una inversión total planeada de $986 millones. Primero, Trident, que encabeza la lista con 500 millones, seguido por Webull International con 300 millones. Vivo Power, empresa listada en Nasdaq, se ha asociado con Flare Networks para invertir 121 millones en XRP, buscando rendimientos institucionales muy importantes. Old Capital Group y Wedgistics también contribuyen con 50 y 5 millones respectivamente. Y varias de estas empresas, como Trident, colaboran con Chains Securities para estructurar estas reservas y han solicitado orientación regulatoria a la SEC. Incluso Maximilian Staundinger
ha sugerido a la SEC que XRP se convierta en un activo estratégico de Estados Unidos, lo que podría liberar 1.5 billones de dólares de cuentas Nostro y Vostro y generar ahorros anuales de 7.5 mil millones de dólares. Aunque la propuesta ha generado debate, subraya el creciente interés en XRP como pilar de la infraestructura financiera. ¿Qué le depara a XRP en el 2025 considerando los ETF, las asociaciones y las reservas corporativas? Pues Brad Garlinghouse estima que XRP podría acaparar el 14% del mercado de pagos de SWIFT, valorado en 20 billones de dólares. El XRP Ledger se destaca en DeFi, habiendo lanzado sus DEX en el 2012. La stablecoin RLUSD, aprobada por la NYDFS de Nueva York, ya gestiona 10 millones diarios en plataformas como Bullish y Uphold, alcanzando una capitalización de mercado superior a los 400 millones de dólares en solo 7 meses. Se espera que la ley Genius multiplique ese valor por 10, incrementando la utilidad de XRP. Además, la adquisición de Hidden Road por parte de Ripple por 1.2 mil millones de dólares en abril del 2025 potenciará su uso institucional del ecosistema XRP Ledger, sirviendo a diversas organizaciones financieras. Estas son las mismas entidades financieras mencionadas hoy por Jerome Powell, presidente de la Fed, ante el Congreso, donde afirmó que los bancos tienen la libertad de operar con cripto. Esto demuestra una alineación de los ejecutivos gubernamentales con la directriz del presidente Trump un día después de que la Cámara de Representantes recibiera oficialmente el proyecto de ley Genius para su revisión. Se espera un rápido avance, al igual que del marco regulatorio para la industria cripto presentado por la senadora Cynthia Lummis. Según su sitio web, la senadora enfatizó la necesidad de una ley clara y racional que distinga entre valores y materias primas de activos digitales, contemplando la legislación actual y proporcionando previsibilidad, precisión jurídica y seguridad regulatoria. Fíjese en estos análisis de precios para XRP. Empecemos. Coinpedia estima que el precio podría oscilar entre los 3 y los 5 dólares con 81. Por otro lado, Cryptomus proyecta un rango entre 6 y 8 dólares para el 2030, lo cual se me hace bajito porque yo creo que llegamos mucho más allá. EGRAG cree en los 27 dólares y Dark Defender insiste en los 8 dólares desde hace rato. ¿Quién tendrá la razón? Actualmente observo que XRP se encuentra en un triángulo simétrico, lo que indica que la cuña se está cerrando. Esto debería impulsar el precio hacia los 2 dólares con 60, un nivel crucial para un repunto el cual nos puede llevar a sobrepasar los 5 dólares en muy poco tiempo. No obstante, no podemos descartar una caída al $1.90 si surgen noticias desfavorables, ya que este nivel ha funcionado como un soporte respetado por muchas veces. Como dato relevante, XRP experimentó un aumento de 480% en un mes tras los anuncios de ETF, pasando de 0.45 a 2 dólares con 18 cuando también eligieron al presidente Trump. ¿Logrará superar los 5 dólares como predigo? Mantenerse firme en medio de la incertidumbre es un desafío, especialmente cuando el precio parece estancarse. Sin embargo, lo que percibimos como inmovilidad es en realidad una fuerte volatilidad reciente. El error más grande sería no estar presente, no holdear, porque el repunte hacia nuevos máximos llegará sin previo aviso. XRP está en un cruce histórico. ¿Es el emoji de Brito la clave de una IPO? ¿Aprobarán los ETF próximamente? ¿Se resolverá el caso de la SEC? Con 9 empresas apostando fuerte, 2025 será épico. Ahora tu turno. ¿XRP a 5 dólares o al suelo? Deja por favor tu predicción en los comentarios y únete a este debate. Únete a través del Telegram, donde podemos discutir todos juntos. Es crucial comprender que el análisis técnico no es la única herramienta en el universo cripto. El análisis on-chain ofrece una perspectiva aún más fascinante. Recientemente tuve la oportunidad de aprender sobre la técnica de análisis de Edu Eras, un buen parcero del mundo cripto, y quedé verdaderamente impresionado. Si eres un inversor en cripto, no te pierdas esta valiosa conversación en un momento muy importante de las criptomonedas. Él es un experto sumamente inteligente que te guiará paso a paso en el análisis de gráficos, posicionándote estratégicamente en tus inversiones. Disfrutemos de esta charla y no olvides enviar un saludo especial a Edu, y de una vez un saludito para mí no me quedaría mal. Espero que tengan un excelente día y les deseo lo mejor. Saludos y hasta la próxima.